¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Un día más con todos vosotros, con todos ustedes, para hablar de, en este caso, hoy de novela, porque vamos a presentarles una novela con nuestra invitada Verónica García Amat, que se titula Yo, Templario. Evidentemente en el nombre resume ya todo lo que queremos hablar hoy de templarios a través de la novela de Verónica, y es que estamos en constante deuda con los templarios, a mí, o al menos eso a mí me parece, por una infinidad de cuestiones que desde hace muchos siglos ya pues nos dejaron un pozo en esa realidad social muy importante. Las encomiendas, los albergues, la financiación, incluso la banca, ideas filosóficas que hoy en día se mantienen. Los templarios, como digo, pues fueron un contacto muy importante dentro de la realidad social de aquellos momentos, y que hoy en día pues podemos aprovechar de muchas maneras también. Introdujeron muchísimas cosas, técnicas agrarias, técnicas incluso de alimentación, y potenciaron, como digo, pues albergues y formas de relacionarse que hasta entonces no existían, por lo menos como esa idea tan humana de querer también hacer no solo una vida religiosa, sino una vida rural, una vida en contacto con esa sociedad, ¿no? Con las distintas sociedades que luego en el tiempo pues se fueron dando. Verónica García Amat, con su novela Yo, Templario, pues da una vuelta de tuerca en cuanto a los templarios, y concretamente fecha su parte histórica entre 1274 y 1310, el que fue el final de los templarios, y en esto se centra ella. Y también habla de otras órdenes religiosas, en este caso los cátaros que fueron anteriores, el Bolsons, que fueron anteriores. Sí, es una novela que merece la pena leer. Encontrarán, los que hayan leído el juramento de Tortosa, la Orden del Hacha, pues verán en esta nueva novela, en Yo, Templario, algunas pinceladas que recuerdan a la primera novela. Personajes que no son los mismos, evidentemente, porque son distintas fechas, pero sí que se han colado ahí, herederos de aquellos personajes que bueno, dan un lustre muy bonito, muy interesante a la novela. Decías de los templarios, Aníbal, que introdujeron técnicas agrarias, también introdujeron la banca, las letras de cambio y construcciones muy curiosas. Bueno, por supuesto, claro. Me hacen mucha gracia los castillos, ¿no? Tanto que nos han quedado. Yo creo que quizá una de los motivos o de las causas que atraen a mucha gente el tema de los templarios es porque todavía tenemos esos vestigios que dejaron en iglesias y por supuesto en castillos. Ellos construían en cada orden religiosa tenía una forma de construir y en lugares distintos. Por ejemplo, los cistercienses construían en lugares donde había cerca una fuente, un río, donde las tierras eran fértiles porque eran grandes agricultores, donde había piedras adecuadas para construir esas iglesias y esas catedrales y dotarlas de ese arte que es intermedio entre el gótico, ¿no? y el románico. Los templarios pues construían muchos castillos en sus encomiendas, allí vivían, allí hacían era como su oficina, ¿no? La parte de negocio y la parte comercial y la parte de la vida cotidiana, y tenían como no dejaba de ser una orden religiosa, tenían su iglesia en estas encomiendas, tenían la parte donde vivían, sus almacenes, tenían también luego las caballerizas, claro, porque comerciaban con todo eso. Claro, tenían el refectorio, que era
pues muy enorme, muy parecido al de cualquier orden religiosa, donde los caballeros, los miembros de la orden, pues se juntaban para comer y cenar, ¿no? Ujú. Era el comedor. O sea que nos han dejado vestigios muy interesantes que merece la pena ver. O Y las sea, iglesias góticas. no hace mucho hemos Imagínate las estado, ¿te iglesias acuerdas? góticas. El castillo de Miravet, castillo de Ponferrada, pero bueno, son dos muestras, solo son dos muestras. España está plagada de De castillos arquitectura. de arquitectura templaria, sobre todo de castillos. Y bueno, en la novela de Verónica pues se refleja esta vida del templario, de los templarios, su lucha en Tierra Santa, cómo vivían, cómo luchaban por sobrevivir, cómo luchaban por no desaparecer. Mm. Es una novela muy interesante que yo les recomiendo para este verano. Bueno, también esta noche vamos a aprovechar para conocer mejor a esa escritora, a nuestra escritora Verónica García Amat. Vamos a conocer mejor pues sus inquietudes, sus gustos particulares sobre novela. Incluso, si podemos, le pediremos que dé algún consejo también para los escritores noveles. Noveles, claro. Verónica es una mujer que es muy accesible, que no tiene dobleces, que es una persona que amablemente siempre nos atiende y con la que esta noche, como digo, vamos a hablar de su última novela, Yo, Templario. Con nosotros Verónica Martínez Amat. Ella, bueno, es licenciada en Filología Inglesa y máster en la investigación histórica. De intensa vocación literaria, pues ha publicado, la verdad, distintos libros: El paso de los españoles, El secreto de Loarre, Mirada de gato, qué curiosa, Evocadora, otra novela, y La huida parda, Después de la huida y Una huida hacia la nada. Estos tres últimos, pues, tienen que ver con el género negro. Estuvo con nosotros en el programa del viajero cuántico, el número 41, con este libro, El juramento de Tortosa, que prácticamente, pues si no en primicia, casi casi, lo presentaste con nosotros dentro del programa. El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha. Y hoy viene a presentar otro. Concretamente, Yo Templario. Ahí es nada. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Antonio Prada. Este es. Perfecto. ¿Qué portada? Mira, perdona, Antonia. Yo decía de esta portada, del juramento de Tortosa, que Sí, me había impactado mucho, pero a ver, esta también es impactante. Pero a mí me ha impactado más, que me lo tienes que dejar luego para que si lo podemos poner luego en la producción cuando hacemos la presentación. Una cosa que sí, me mandaste, un reel o algo así de esto que estaba, bueno, de maravilla. Antonio, claro que sí. Buenas tardes. Verónica, buenas tardes, buenas noches. En aquel programa donde presentábamos el juramento de Tortosa, bueno, hablábamos de ti o tú te presentabas como una persona que le busca, que bucea un poco en la historia para encontrar hechos poco conocidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues esos hechos tú te dan la inspiración para crear novelas, ¿no? En este Sí. caso, en Yo Templario, que es el nuevo libro que nos ocupa, también se basa en uno de esos hechos poco conocidos, o no, o es todo ficción. ¿Y cuál es el meollo, si es que puedes decir el meollo de ese hecho poco conocido del que emanan todos esos hilos, todos esos lazos para crear la trama? Vale. En esta novela en concreto, como es un periodo de tiempo más largo, no he cogido un hecho histórico concreto, sino la parte final de los templarios hasta su disolución. Ajá. Entonces, ocupa desde 1274 aproximadamente hasta 1310. Ujú. Y bueno, sí que hay pequeños hechos poco conocidos, como la relación que tuvieron los cátaros con los templarios, porque los cátaros, bueno, sabemos lo que ocurrió en Monsegur cuando fueron prácticamente aniquilados, o sea, por la Inquisición, quemados en las hogueras, los más altos, los perfectos cátaros. Sí.
Bueno, aún quedaron grupúsculos que se fueron, emigraron a Lombardía y luego poco a poco fueron volviendo otra vez a la zona occitana de Francia y formando pequeñas comunidades. Ujú. Y, pero claro, la Inquisición ya estaba al tanto de que estaban allí y siguieron siendo perseguidos. Entonces muchos se emigraron o escaparon hacia la zona de España, hacia Levante. Cataluña, Castellón, incluso Valencia. Y muchas veces fueron acogidos en las encomiendas templarias. Entonces eso es un hecho poco conocido que cuento en la novela. Ujú. Hay varios escenarios, pues la Valencia con su olor a azar, o la Occitania francesa, Sicilia, Tierra Santa, y de nuevo Tortosa. ¿Qué tiene Tortosa para ti? Que está limítrofe, bueno, la ciudad del Delta, ¿no? Que está limítrofe con tu tierra, pero no es bien bien tu tierra. A ver. No, bueno, limítrofe. Tú estás en Tarragona, yo vivo en Alicante. Pues quiero decir, La Comunidad Valenciana, eso sí. es la comunidad valenciana, no como Alicante, Tortosa Castellón. es que para mí es especial porque, bueno, el juramento de Tortosa me ha dado muchas alegrías. He hecho grandes amigos allí. Bueno, el inicio, la raíz de esta novela fue un documento que me pasó Josep Miquel, que es el presidente de Tortosa Templaria, Ajá. en el que se decía que el Llibre de Costums de Tortosa, el libro de las costumbres que recoge toda la parte, digamos, ay, se me ha ido la palabra, la parte, eh, ay, se me ha ido, perdón, Que es como, Antigua. como una especie de la parte costumbre. jurídica de los derechos y privilegios de los tortosinos, la recoge ese libro. Y fue un templario el que impulsó la redacción de ese documento, a pesar de que eso mermaba los privilegios que hasta entonces tenían los templarios sobre Tortosa. Ujú. Entonces, a raíz de ahí, pues comencé a indagar bueno, a raíz de ahí articulé el resto de la novela. Sí, es que quiero recordar que cuando habíamos hablado del libro del juramento de Tortosa, en algún momento tú haces un comentario y dices hablar de templarios y yo te digo, ah, templarios, templarios. Dices, sí, bueno, es que estoy escribiendo algo sobre eso. Ah, Sí. era este libro. Lo tenía en Sí, ciernes. sí. Es que me ha llevado mucho tiempo, más de 2 años entre documentación, porque sabéis que sobre los templarios hay ríos de tinta escritos y claro, el separar unas cosas de otras, lo que me interesaba de lo que no, he tenido que leer mucha bibliografía, he tenido que documentarme muy bien y me ha llevado mucho tiempo Pues, para poder articular la pues- novela. pues fíjate, hace 11 meses que estuviste dentro del viajero cuántico con el otro libro. O sea, si dices que te ha costado 2 años, ya estabas Ya sobre el tema, estaba, llevabas un año sí, trabajando y este hace muy poquito que ha salido también. O sea, sí. que prácticamente se lleva entre el trabajo de postproducción de las editoriales y demás. ¿De qué editorial es? Es el nuevo sello Historia, se llama el nuevo sello de la Ah, editorial El planeta. Planeta. ujú, sí, sí. Mm. Hay que investigar mucho cuando uno escribe una novela histórica más que otros géneros. Sí, sí, la documentación es una Documentarse parte muy mucho. importante, no solo del hecho histórico en sí, todas las ramificaciones que tiene, sino también el documentarte cómo vestían, cómo vivían, qué comían, etcétera. Es muy Y importante cómo hablaban, el lenguaje. el Cómo hablaban. lenguaje, para luego poder que el lector sienta cuando empieza a leer que está en esa época. Claro, Entonces claro. todo suma. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. El protagonista, que es Unifred, un muchacho de orígenes muy humildes y que llega a ingresar en la Orden del Temple y además llega a tener un cargo, nada más que sargento de la Orden. Yo tenía entendido que en la Orden de los Templarios solo podían ingresar los nobles. ¿No es así? ¿O esto es una No, cosa? solo podían ser caballeros, caballeros templarios los de familia noble. Ah, Pero el resto pues, guerreros, digamos. perdona, los sargentos, los sirvientes, etcétera, podían ser de otros orígenes. Ah.
Y ahí está, que es un caballero de... Luego, hay... Es que tengo aquí anotado lo de... Sí, Tienes tantas sí, notas. es que luego se encuentra con unos personajes que enlaza, claro, con la novela anterior. Yo supongo que la novela anterior, que Yo Templario no es una novela, no continúa la novela de la No, anterior, pero sin embargo, sí que re- utilizas una serie de personajes que sí recuerda aquella novela, porque una es una niña que es la última perfecta de los cátaros, perseguida por la Inquisición, y otra es una heredera de las mujeres del hacha, ¿no? De la Orden del Hacha. sí, Em, sí. ¿Por qué? La novela no tiene nada que ver con la anterior, más allá de que ocurre 100 años después. Claro, Entonces, no es una continuación, eso sí que quiero dejarlo claro, que no es continuación ni Vale, nada. vale. Pero sí que hay una heredera, como has comentado, de aquellas guerreras de la Orden del Hacha. Hay ujú. una descendiente, así como hay un descendiente también de mi novela Mirada de Gato, de los Almogávares. Ah, vale, sí. Entonces, pues, no sé, me hizo especial ilusión contar o incluir esos dos personajes en la novela como recuerdo de mis otras novelas. Bueno, en el juramento de Tortosa había varios, eran varios, quiero decir, había varios protagonistas distintos que iban saliendo, ¿no? Aquí está más centrada en el Unifred, este, pero también hay otros, ¿no? Quiero Sí, no, decir, no es... aunque Sunifred pueda parecer el personaje principal, es una novela también coral, porque está Sunifred, está Hugh de Monrose, que es un caballero templario, está de la dama descendiente de la Orden del Hacha, está el Almogávar, está la niña Cátara y otra serie de personajes que salen eh, tanto de ficción como históricos, como Pedro eh, de Moncada, por ejemplo, que fue ah, maestro provincial de Aragón, es un personaje importante en la novela. ujú. Dentro de los personajes, ya has comentado tú las distintas diferencias que hay entre un libro y otro, aparte de ese salto de 100 años en el tiempo. Pero está claro que cuando tú estabas con la novela El juramento de Tortosa, tú ya estabas, porque lo has dicho ahora, escribiendo o con la idea también de El Yo Templario, el que acaba de salir, y estabas barajando a lo mejor ideas diferentes o trabajando con ideas, con las mismas ideas, dejando esto que acabas de decir aparte. Es decir, que pasan muchos personajes por tu cabeza. No precisamente estaba, porque el juramento de Tortosa salió en 2020. Entonces luego escribí Lágrimas de Sal, que me fui al siglo Ah, XVIII, al mar, a los piratas, etcétera. Y luego escribí Africana, la primera mujer que En circunnavegar colaboración, la ¿no? tierra, junto con Luis Moyá. Entonces, digamos que los templarios estaban ahí como idea y cuando ya tuve tiempo fue cuando empecé a documentarme. en el anterior programa, tú, Antonia y Verónica os enfrascasteis, bueno, Un en pequeño debate. en el buen sentido, en el pequeño debate entre el ensayo y la novela. Sí, el juramento de Tortosa era un ensayo, una novela, y empezasteis a hablar de esas diferencias. Aquí igual, lo mismo. ¿Cómo la calificarías tú? ¿De una Una novela 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 histórica. o novela histórica o también tiene pinceladas de ensayo? No, es novela histórica. Es novela histórica porque dentro de los hechos históricos que ocurrieron, yo me he inventado la trama de ficción o he adecuado esos hechos históricos a la trama de ficción que yo quería contar. Entonces, es novela histórica. Y hemos hablado de esos personajes que son herederos de personajes de la anterior novela. Verónica, cuando un escritor acaba una novela, que debe de quedar, ¡buah! Ya he acabado un trabajo, qué bien me he quedado, ¿no? Supongo que es una especie de parto literario. ¿Es difícil o tiene que pasar un periodo de tiempo para iniciar el otro proyecto, para que no le influya
pues los personajes, los hechos, los escenarios de la novela anterior. O tú vas No, sí, sí, sobre. que tiene, aunque puedas tener ideas de lo que puede ser lo próximo, sí que tiene que pasar un tiempo. Primero, una parte por el tema de promoción, porque te deja poco tiempo para concentrarte realmente en escribir. Ujú. Y segundo, porque tienes también que darle un tiempo a la historia Claro. porque si ahora, por ejemplo, quiero escribir sobre el siglo XVIII otra vez, pues tendría que borrar todo lo que hasta ahora he estado Pues se te viendo con los templarios, siglo Claro. XIII. Oye, una cosa, por qué te ha gustado hablar de templarios? ¿Por qué? Bueno, ¿Que hay una templaria en pues ti o...? la ¿Cuál verdad era? fue, es algo que, bueno, los templarios siempre, yo creo que a todo el mundo le llaman la atención. Y esto, pues, a raíz de escribir el juramento de Tortosa, a raíz de conocer a Josep Miquel, el presidente de la Asociación Tortosa Templaria, pues siempre ha estado ahí rondando mi cabeza. Y bueno, al final, pues decidí escribir sobre ellos. Y he aprendido muchas cosas leyendo todo lo que he tenido que leer, he aprendido muchas cosas sobre ellos que desconocía. Pero es cierto que, que a mucha gente le atrae el tema templarios, cátaros. Yo no sé por qué atrae tanto en la actualidad, algo que ha pasado ya y bueno, hay resurgir de asociaciones que dicen Eh, templarios. quizá por el tema el final que tuvieron tanto los templarios como los cátaros. Esos finales tan trágicos, digamos, pues eso siempre está en nuestra naturaleza, que siempre nos llame la atención esas cosas. Además, en torno a los templarios hay muchísimo, ya no solo los hechos históricos, sino todo el tema esotérico, mágico, como lo quieras llamar, que se les ha atribuido. O, bueno, de hecho hay muchos sitios que tienen muchos símbolos que, bueno, se puede especular sobre qué podían ser y eso, todas esas cosas llaman mucho la atención. Un lenguaje oculto. Es como si la gente que le gusta tanto el tema templario, el tema cátaro, quisiera resarcir un poco de la injusticia, aquel pasado, como Sí, decías, sí, trágico, por ¿no? eso he comentado que los finales estos trágicos pues siempre son un aliciente. Ujú. Hay un tema que dices que Sunifred entabla amistad con Ulf de Monroos y ambos luchan contra los enemigos de la orden. Exactamente. Bueno, tenemos un poco de idea de quiénes fueron los enemigos, pero a veces está un poco difusa, ¿no? Una experta como tú, explícanos cuáles eran realmente Los los enemigos. enemigos de la orden. Bueno, se sabe que después de perder los últimos reductos en Tierra Santa, San Juan de Acre, digamos que las voces en Europa comenzaron ya a oírse en contra de los templarios porque habían perdido, digamos que decían que habían perdido su razón de ser, que no era otra cosa que proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Luego todo el acopio de riquezas, de tierras, etcétera, que tuvieron, todo eso les creó muchos enemigos, como pasa hoy en día igual. Esas cosas son así. La codicia del Bueno, dinero. es que Y bueno, con realmente eso fue su importancia en esa época, yo creo que fue el mayor enemigo de la orden, ese acopio de riquezas, de ser. Quizás dicen que quizás fueron los primeros banqueros porque prestaban, de ahí lo que cuentan del rey Felipe de Francia, que quiso su disolución para no tener que pagarles Claro, la deuda que les debía quedarse con sus riquezas. riquezas. bueno, es que trajeron muchísimas cosas de Oriente. Es decir, cuando vuelve Bernardo de Claraval Ujú. y digamos, y las guerras, digamos, después de Tierra Santa, esto ya se ha parado, lo que hacen, entre otras cosas, es empezar a crear basílicas, iglesias góticas,
que ahí no ujú, nada, que aunque solo fuera por eso, pues digamos el estamento del clero podía haberle previsto otro final y no el que hubo, porque esas mm, iglesias quedaron para la cristiandad hasta hoy, sí, hasta nuestros días, pero también crearon las encomiendas, esa idea activa o rural, digamos, de tener como lo que sería hoy una granja o una masía una en alquería, sí. Cataluña dedicada a los alimentos, a la ganadería, a la agricultura, a la Mm, apicultura, mm, incluso al vidrio también, al trabajo de, sí. de- de vidrio. Es decir, todo eso, esas encomiendas las introdujeron los templarios. O sea que no solo era el sistema bancario, sino también el de las encomiendas y el sistema de Claro. riego. Claro, por eso digo que acumularon muchas riquezas en torno a todo lo que consiguieron, todas las tierras que las trabajaron. No ellos, pero tenían gente que se las trabajaba. Entonces, todo eso, pues quieras que no, la acumulación de tierras, de riquezas, de todo, pues les llevó a que, pues muchos, supongo que como ha pasado siempre, pues la codicia, la envidia, etcétera. A mí me llama mucho la atención precisamente, pues eso, del resurgir de cátaros y templarios. Sobre todo, yo supongo, como decías, que es todo ese cúmulo de secretos, de querer descifrar símbolos, porque, claro, no creo que sea, o tú me dirás, como un resurgir de la fe religiosa en épocas en que la fe religiosa quizá esté en horas bajas, ¿no? Es más bien el plano esotérico que el tema religioso, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Más esos símbolos que has comentado que el tema religioso. Yo Ujú, creo que sí, por lo que he visto. Siempre, pues, igual que los cátaros que cuando hablan de Belibaste, del último cátaro, que ujú. dicen que cuando lo estaban quemando en la hoguera dijo dentro de 700 años el laurel reverdecerá. Todo eso, pues siempre, esas cosas siempre llaman mucho la atención. Yo creo que es más, lo que has comentado, yo creo que tienes razón. Y ese revivir que estamos viviendo ahora, valga la redundancia, ¿es más intenso aquí en esta zona, en España, o en la Occitania francesa donde surgió el catarismo? ¿Cómo viven los franceses de la Pues Occitania este tema? sinceramente no lo sé seguro. Yo sí que he visto por aquí, por la zona de Cataluña, Tarragona, etcétera, el tema de los cátaros que se ha puesto. Hay muchas asociaciones ahora que reivindican la figura de los cátaros, están dando a conocer su historia, se están escribiendo libros sobre ellos. Y lo mismo los templarios, estas asociaciones que se reúnen, que incluso se visten de templarios con la capa, etcétera, pues es un poco reivindicar esos personajes, esa orden histórica, ¿no? Bueno, y quizás sea también un poco difícil de que caiga en el olvido porque tenemos muchos vestigios, por ejemplo, en el tema templario, de castillos y Eh, de muchas construcciones, ¿no? sí, Iglesias sí. y De hecho, en la, en sobre la, en la novela salen algunos de estos lugares que aún despiertan mucho interés Di alguno, por, di por todo alguno, lo que... ¿cómo? di algún lugar, sin hacer Pues, spoiler. por ejemplo, San Bartolomé de Ucero, en Ajá, Soria, ajá. ¿vale? Si quien entre y quiera verlo, verá las tallas, capiteles, el frontal de las fachadas, todo lo que hay, es todo el simbolismo que tiene esa ermita. Decías que escribiendo la novela Yo Templario te habías enterado de muchos misterios y te habías enterado de algunos secretos. ¿Con qué simbolismo, con qué símbolo templario te gustaría quedarte más? ¿Cuál te ha llamado más la atención? ¿Qué símbolo o qué misterio que te hayas dicho? Ah, pues esto no lo sabía, pero qué curioso. Bueno, pues es que es uno que cuento en la novela, pero no lo quiero desvelar, Ah, vale, no porque, puedes, vaya, porque es vaya. parte de la, Claro. es, es parte de la trama de la novela. Ajá, ajá.
Y la idea de la mujer cátara o de la mujer templaria, ¿cómo la ves? La idea de la mujer, bueno, mujeres cátaras hubieron, ¿Había? de hecho podían ser perfectas, o sea, podían estar en la cabeza de su fe, tanto los hombres como las mujeres, en eso no distinguían. Y la mujer templaria, vamos a ver, que hay, o sea, lo que siempre se ha dicho es que hubieron damas templarias, pero estaban más dedicadas pues el tema de cuidar enfermos, de habituallamiento para los hermanos, etcétera. Pero sí que es verdad que hubo un cronista de las Navas de Tolosa, un cronista árabe, que en un momento dado en su crónica dice, y las damas lucharon con tanto valor como sus hermanos templarios. Entonces, pues puede ser que hubiera alguna. Si no se Ujú, ha malinterpretado lo que quiso decir, ujú. porque Claro, se habrá llevado muchas traducciones siguiendo el y ha pasado. paralelismo. Siguiendo el paralelismo del juramento de Tortosa, Ujú, de la Orden del Hacha, también ujú. podría haber habido templarias, digamos, cataras sabemos seguro que sí, digamos, caballeras Sí, templarias, ¿no? sí, es lo que comento, pues sí, posiblemente, igual que hubo en la Orden del Hacha, que no se sabe, nadie sabe si solo salieron, o sea, se pusieron en las almenas para hacer ruido, para que el enemigo se creyera que había más gente de la que había, o sí que salieron a luchar. Hay las dos versiones. Otro, Eh, yo creo que en toda leyenda siempre hay algo de verdad. eso Hay ya lo, mucha imaginación, pero siempre hay un pequeño punto que es verdad. una de las cosas que cuando vino Bernardo de Claraval de Tierra Santa introdujo, digamos, en Occidente fue la idea de la divinidad de el culto a la Madre de Dios. Sí. Eso también. El tema religioso a este nivel te aparece en tu novela. No, a ese nivel no aparece. Me he centrado más en que los personajes fueran reales, que ninguno fuera un héroe o heroína al uso, sino personas reales con sus defectos, con sus virtudes. Eh, de hecho, digamos, los dos templarios que son el eje de la novela, que es uno Sunifred y el otro Hugh de Monrose, sargento y caballero, son totalmente distintos. Hugh de Monrose es un caballero estricto que sigue las directrices de la regla del temple con severidad, y Sunifred es todo lo contrario, es más irreverente, lenguaraz, etcétera. Entonces, he querido hacer como una contraposición entre los dos, porque al fin y al cabo cada persona es un mundo, antes, ahora y después. Y Ujú. todos tenemos nuestra personalidad diferente y no todo el mundo sería igual, aunque estuvieran metidos dentro de una orden religiosa militar. Seguro, seguro. Cuando hablas de la niña que, bueno, que es heredera de, bueno, una perfecta cátara, dices que está perseguida por la Inquisición. Claro, Ujú. cuando hablamos de la Inquisición siempre pensamos, pues, la Inquisición que realmente inventaron los reyes católicos para perseguir a los conversos, ¿no? Bueno, para vigilarlos de alguna forma. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esa Inquisición de los Reyes Católicos y esa otra que ya perseguía a los cátaros? No era una, realmente no es la Inquisición eh, que luego conocimos, ¿no? De los Reyes Católicos, ¿no? No es la misma. Sí, no, yo creo que esa Inquisición de esa época en Francia se hizo exclusivamente para perseguir a los herejes, a los que estaban un poco en contra Que o se podían desvía, poner en peligro la fe de la... Dime, perdona, no, que se ¿qué me has dicho? Es que a los que se desviaban para perseguir a los que se desviaban de la norma, digamos. Exacto, exacto. Entonces,
los cátaros, a pesar de ser una religión cristiana también, muy parecida en muchos aspectos a la religión católica, de hecho es una escisión de ellos, Ujú. eh, pues tenían otras pensamientos un tanto diferentes de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica no podía consentir que propagaran esa fe que iba en detrimento de ellos, en primer lugar porque los cátaros eran totalmente austeros y seguían a rajatabla el no poseer riquezas ni nada, entonces criticaban también a la Iglesia Católica en ese sentido. Entonces, cualquier voz que se alzara contra ellos, pues yo creo que esa inquisición de ese momento era para perseguir este tipo de cosas. Es que es curiosísimo porque a unos se los cargan por posesión de riquezas y a nosotros los hacen desaparecer por todo lo contrario, Iban contra por la Por defender todo lo religión, contrario, todo lo sí. contrario. que querían, Las digamos, contradicciones de la vida. que querían el cristianismo primitivo. Pero tengo entendido que entre los cátaros, a pesar de esos votos de pobreza y del cristianismo primitivo, también había nobles, ¿no? En la Occitania, y los nobles no es que no poseyeran riquezas, ¿no? Éramos un Sí, poco no, había nobles una que contradicción. apoyaban a los creyentes cátaros porque, digamos, era una forma de economía también, porque los cátaros normalmente se dedicaban al tema de los tejedores, pastores, eh, trabajaban carpinteros, y entonces eso era una forma de economía que a los nobles, pues, o sea, que ellos que los echaran de sus tierras a los cátaros o que se tuvieran que ir perseguidos, pues no les interesaba porque era una forma de ellos Mano pues, de tener obra. más. Yo pienso que es eso, pienso que es eso. Ya, 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 ya. En tus libros también aparece la poesía, mira, eh, Hombre, es una gran poeta o poetisa. y también aparece la filosofía, de alguna manera. Entre Verónica García Amat, ¿con qué te quedas? ¿Con Tempus Fugit o con Carpe Diem? Yo el carpe diem siempre, siempre. Bueno, hay que aprovechar el carpe diem porque el tempus fugit, ¿no? El tiempo También, va también. rápido. Sí. Bueno, ya, Entonces mejor, De hecho, el carpe diem está presente en la novela de Yo Templario, está ah, presente, hay una frase que repito en varias ocasiones que tiene que ver con el carpe diem, que no la voy a decir porque hay que leer la novela. claro. eh, Y hay amor, hay desamor, mira, estaba hay... pensando lo mismo, digo, ¿y el Sí, amor? ¿Te parece o bueno, no? ahí yo intento retratar las emociones de cualquier ser humano, entonces hay amor, hay desamor, hay pues cualquier Hay ambición, ira, supongo. hay sonrisas, hay lágrimas, hay de todo. ¿Tu novela qué la leen más, los hombres o las mujeres? Pues los hombres, los lectores, la mayoría de lectores que tengo son hombres. ¿Por esas tramas históricas que haces Y de o guerreros. Eso De- ya. no ibas estadística de eso? ¿Y en qué estás trabajando ahora? No, ahora estoy en plena No, no me lo promoción. creo, La no. segunda promoción. Sí que tengo una idea ya prevista, ya como he comentado antes, seguramente me voy a ir al siglo XVIII, cambio totalmente de tercio, pero aún está todo cogido con alfileres. El siglo de las luces, a ver qué nos depara ese siglo de la Bueno, mano de Verónica no García. sé, no sé si has, no recuerdo, corrígeme si me equivoco. No estoy seguro de eso. ¿El Camino de Santiago lo has tocado en alguna novela? En novela, no, pero en relatos sí que, Ah, sí que porque creo que el primer premio literario que gané fue con un relato sobre el Camino de Santiago, yo pensaba que precisamente. había sido el del Castillo de Loarre, el de Loarre. No, no, hablo de premio de relatos, no de Ah, novela, de vale, relatos. vale, Sí vale, que no los he algún mencionado relato, yo algún relato sí que he escrito sobre el Camino de aquí, porque Santiago. claro, una persona como tú que de hechos históricos mezcla tal, no sé qué, también un poco pues los Bueno, mitos. y he ido 2 veces a hacer el camino, no entero, pero sí que he Ah, hecho sí, pero ¿qué me varias, dices? varias partes, sí. Vale. ¿Pero cuál El has Camino de hecho? Santiago es una cosa que es
una cosa que engancha cuando tú vas por primera vez, a pesar de que lo pasas mal, de que todos los kilómetros que tienes que hacer. Yo por lo menos la primera vez que fui acabé muerta prácticamente 8 o 9 días, pero aún así yo volvería todos los años, sinceramente. Bueno, no sé lo que llevaste en ese furrón o en esa mochila en el Camino de Santiago, pero estoy seguro que un libreto y un bolígrafo, o sea, un cuaderno y un Hombre, bolígrafo seguro, ¿no? Sí, sí, eso siempre va conmigo en el bolso. hasta yo llevo una Oye, lo, cola. lo, lo que es difícil sacarle a Verónica, que tiene datos sobre el Camino de Santiago para escribir en algún momento un libro, ¿eh? Eh, mm, cuando haces las presentaciones y las firmas de tus novelas, ¿qué te Mm. dicen los admiradores y las admiradoras que van con su libro para que le firmes? ¿Qué me dicen? Bueno, pues yo estoy muy agradecida a todos los lectores, que muchos de ellos se han convertido en amigos, sobre todo los que me escriben por las redes sociales Ajá. y siempre me están animando, siempre me están apoyando. Esta novela, como llevo tanto tiempo, y anuncié que iba a escribir sobre ellos hace mucho tiempo y mucha gente me ha escrito, ¿cuándo te sale? ¿Cuándo la tienes? Y eso la verdad es que es muy de agradecer. ¿Y te has encontrado con personas que te piden consejos, personas que quieren escribir también una novela? Porque hay muchas Sí, que escriben sí, novelas. ¿Te han sí. pedido consejos? Yo recuerdo que una vez le hicieron esta misma pregunta a Camilo José Cela y dijo, no, 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 yo no aconsejo, yo no aconsejo porque cada uno tiene que buscar su camino y le puedes encaminar hacia una cosa y no va bien. O sea que yo consejos no doy. Eh, Bueno, yo si es me tu piden posición. consejo, yo les cuento mi experiencia, cómo ha sido, Ujú, y les comento si son nuevos, digamos, por ejemplo, a la hora de publicar, no saben qué camino tomar, pues yo les cuento todas las opciones que tienen. Yo siempre he intentado ayudar a mis compañeros escritores, ujú. cada uno como es. Claro. Y es difícil que la gente en la actualidad pueda llegar al editor, al que decide esta historia hay que publicarla. ¿Es difícil ese camino? Sí, hoy en día es más complicado y por eso la mayoría de gente se autopublica. También es que hay, ahora como todos, también tiene las dos partes, porque también ahora todo el mundo se puede autopublicar, colgar sus novelas en las plataformas que hay hoy en día. Y no todo el mundo, sinceramente, no todo el mundo tiene el talento que se precisa para ello. Aparte de que yo creo que es un camino de tiempo, de paciencia y sobre todo de manejar las herramientas. Tú no puedes pretender ser escritor sin haber leído y sobre todo leer, eso es Es lo primero, imposible. es fundamental, y sin saber manejar las herramientas de tu oficio. Ujú, Como cualquier otro oficio, un zapatero tiene que saber manejar las herramientas para hacer los zapatos, pues esto es lo mismo. ujú, Y es un camino pues difícil, complicado. Las editoriales hoy en día pues es complicado llegar a una. Eh, mm, pero bueno, hay que intentarlo. Si te gusta, si te apasiona, si crees que es tu camino, pues ¿por qué no intentarlo? Ujú. Bueno, supongo que a pesar de que las redes sociales pues ayudan a mucha gente a publicar y de hecho han Mm, salido cosas buenísimas, sí, pero y otras bueno, que dices, bueno, mm, publicado, pero que no se ve talento por ningún sitio. Pero a mm. pesar de estas nuevas herramientas que te permiten publicar y, bueno, cumplir un poco tus sueños, ¿no? Supongo que el paraguas de una editorial es muy importante también en el tema de promoción, que le da un poco quizá de calidad, ¿no? De caché. De No, caché. de caché. El publicar con una gran editorial, pues sinceramente yo creo que hace que puedas llegar al gran lector, a llegar más allá de lo que tú puedes llegar tú solo. Ujú, Eh, y bueno, hay gente, yo sabéis que me he autopublicado hasta ahora y bueno, no me ha ido mal con la autopublicación. Ahora he dado este paso y a ver cómo va la cosa
Y bueno, Planeta no es contenta, fácil de por ahora escribir. contenta. Bueno, decías que hay que leer mucho. Efectivamente, es algo que pienso, pero en una ocasión una autora, Arundhati Roy, que escribió aquello de El Dios de las pequeñas cosas, decía Ujú, que una novela que a mí me pareció preciosa, decía que sin embargo que ella no había leído mucho, que no había sido una gran lectora o porque no tuvo ocasión o porque por lo que sea. ujú. Sí, A ver, pero eso supongo que son excepciones, ¿no, Sí, porque yo creo que es fundamental leer y leer de todos los géneros. Y Y si viajas más, que tienes más bagaje, ¿no? Pasa que... también, claro, las experiencias personales también cuentan mucho. Ujú. Una cosa, Verónica, eh, el nombre de esta última novela tuya, de Yo Templario, ¿se lo has puesto tú? ¿Lo ha puesto la editorial? No, se lo he puesto yo. Y, La verdad es que bueno, no sabía, no sabía escribir la novela sin saber el título, pero para guardarla en el ordenador pues puse Yo Templario como título provisional y al final se quedó. Se vale, quedó. vale. Porque claro, es muy, muy directa. Yo recordaba no sé si fue un libro, una novela, que fue John Claudio hace años, Claudio. a O yo decir, Julia de Posteguillo también está. esto es, o sea, pues yo Templario. Quiero decir, es un título corto y muy directo, ¿no? Sí, yo creo que refleja muy bien el contenido de la novela al final. Ujú. Verónica, y en una novela histórica o en cualquier otra novela, ¿qué le aporta mayor veracidad? ¿El que esté escrita en primera persona o en tercera? Que haya ahí el autor omnisciente, ¿no? Mm. Hombre, te da más libertad escribir en tercera. Te da más libertad para poder contar los hechos desde un punto de vista desde, digamos, desde fuera. Ajá, Eh, pero bueno, se puede contar de las dos maneras. claro, claro, Cualquiera evidente. de las dos es válida. Ujú. Históricamente, tiene que ver mucho el periodo histórico donde una novela histórica, además, como es la tuya, ocurre, esa realidad social histórica, o a veces, quiero decir, esto, pues una cosa aparte, es mejor que quiero decir, donde hay una buena trama, da igual el periodo histórico, unos buenos personajes, unas características de unos personajes que sean contundentes. Me refiero por eso, yo templario, pues es muy Sí, contundente. sí. ¿Eh? No, pero para mí la parte histórica tiene mucha importancia y el ser fiel a ese hecho histórico, hechos históricos, para mí suele ser importante. Normalmente no me suelo tomar muchas licencias históricas, intento adecuar la trama. En vez de que la parte histórica se adecue a la trama, yo intento adecuar la trama a la parte histórica. Esto. Y si me tomo alguna licencia histórica, pues siempre la reflejo en la nota de autora. Claro, tal vez esto sea más difícil porque encajar unos personajes en una trama histórica real. Sí, eh, pero yo lo intento hacer así. Vale, vale. Verónica, dime a quién admiras tú en el panorama actual. ¿A quién admiro yo? Literario, en Y el panorama literario. literario. Sí, de los políticos no hablemos, ¿no? Pues eso, mejor, mejor. Pero ¿hay alguno que se le pueda mirar? No ¿Hay sé, algún político no que se sé. le pueda mirar? Bueno, claro, que no admires tú, Bueno, quiere decir que lo recomiendo. pues Bueno, vale, vale. yo, bueno, yo tengo uno de mis escritores favoritos. Bueno, voy a nombrar a dos. Bueno, primero es Arturo Pérez Reverte, Hombre, para mí es mi escritor de referencia, se puede decir. No sé, me engancha su forma de escribir, su forma de contar las cosas. Y luego me voy a ir a otro género totalmente distinto. Me gusta mucho Stephen King. ajá. Porque para mí no hay nadie como él que refleje la personalidad, los personajes son tan reales. No hay nadie Ujú. como él que refleje ese lado bueno y ese lado malo que todos tenemos, el yin y el yang, el lado blanco, el lado oscuro.
Entonces son dos de los escritores que me gustan. Pero admiro a muchos compañeros de letras que están ahí luchando, que siempre están ahí al pie del cañón, que son amigos bueno, no podría nombrarlos a todos porque son muchos, Y pero cómo ves la inteligencia artificial? Ayudando a escritores que no... a mí Bien descrito. personalmente yo no la he utilizado, me niego rotundamente. Nunca puedes decir de esta agua no beberé, pero bueno, para escribir desde luego no la voy a utilizar nunca. Sí que es verdad que me han contado que en ciertos casos puede ayudar pues, para estructurar o para hacer los diálogos, no lo sé, porque yo es que me niego, es que yo siempre voy un paso por detrás de la tecnología, me cuestan mucho esas cosas. Ay, Pero di, di. no me parece correcto que se hayan intentado colar novelas, Ah, porque es que eso al final va en detrimento de los que escribimos porque nos apasiona, porque es nos verdad, gusta. es verdad. No lo sé, pero es que el mundo va tan deprisa que yo ya no sé. Claro, es que el descubrir, es que es otra de las características a los que nos gusta leer, el descubrir no solo la trama más o menos interesante que pueda haber de una novela, sino el descubrir al escritor de esa novela a través de su novela, Mm. es decir, es una cosa que la inteligencia artificial no puede Claro, hacer. el alma de la novela, las emociones, yo creo que no creo que llegue el punto en que pueda imitarlo, pero quién sabe, porque Claro, como va la bueno, cosa, oye, como va. has mencionado a Arturo Pérez Reverte. Es que, claro, conocer las vivencias en las novelas, a través de sus novelas, que son Exacto. vivencias que Arturo ha tenido en sus carnes, y Mm. decir, mira, claro, es conocer al escritor, ¿no? De una determinada manera. No creo que lo pueda dar ninguna inteligencia artificial, vamos. No, esperemos que no, esperemos que no. Que volvemos al tema de Pérez Reverte, una vez le hicieron esta misma pregunta que yo te hice a ti, ¿a quién admira usted en el panorama actual? Y el que no es nunca o casi nunca políticamente correcto, en este caso sí que lo fue, se salió un poco por la tangente, dice, no, bueno, se fue a los autores clásicos para no, para no caer en ese, no, no, si digo este, no. Claro, Entonces, claro. Y se supo salir muy bien. haciéndosela tú a Verónica, la metías en, en un problema, ¿no? Bueno, Te he estaba salido como he podido. Bueno, a ver, yo también admiro a Pérez Reverte, tanto el articulista como el Sí, novelista, que no tienen nada que ver, que no tienen nada que sí, ver no, no tiene nada que ver. el- con el novelista. Bueno, ahí ahora toca, bueno, tenemos que decir que este libro tuyo, Yo Templaria, es primicia, editorial, sácalo otra vez, si lo y tienes ahí el Sí, libro, que lo vean los oyentes. Y entonces, Templario. entonces ahora toca pues la promoción, ¿no? Si te parece, digo estas fechas donde vas a estar presentando y firmando, que me he permitido perfecto. copiarte de tu Instagram, ¿eh? Muy bien. Y, bueno, el 26 de junio ya se presentó en Petrer, tu patria chica, ¿no? Sí, Luego el exacto. 10 de julio en Novelda, el 11 de julio en Madrid, 31 de julio en Elda, el 15 de septiembre en Tortosa, el 18 5. de ¿Perdona? El 5 de septiembre en El Tortosa. 5, pues no es el 15, el 5 de septiembre en Tortosa, el Y 18 el 6 en Amposta, que es que aún no bien, lo he podido poner porque me ha salido de última pues, hora. pues 6 en Amposta, que están cerquita, el 18 en Pusol, Valencia, el 29 en Teruel y el 8 de octubre en Cartagena, patria de Pérez Reverte, ¿eh? Y el 19 de octubre en Úbeda, Jaén. Esos Sí. son los que tienes previsto para el 2025, pero supongo que en el No, 2026, aún me faltan algunas por concretar, estoy pendiente. Hay varios sitios más que a lo mejor se unen. supongo que es un poquito agotador, aunque tiene sus contrapartidas buenas, claro. Sí, claro, todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Pues eso,
La cosa mala es que ahora, no, pues en estos momentos no puedo escribir porque Ah, tengo que bueno. estar pendiente Hombre, de la parte de la en el profesión. puente aéreo, en el El tren, ave. en el AVE, No, teniendo en cuenta lo que tarda yo el AVE necesito en llegar de un sitio a estar otro. en mi casa sola. Ah, vale, vale. O sea, necesitas una No, forma específica de escribir, ¿no? es que yo soy, hay gente que escribe y va soltando y luego revisa. A mí me gusta que se quede lo más perfecto posible cuando estoy escribiendo. Entonces, a lo mejor para escribir 2 párrafos me puedo tirar una mañana entera. Entonces, en un viaje de avión o de lo que sea, Va no me más lenta, pero da. más segura, ¿no? ¿Perdón? Va más lenta, pero más segura. Sí, sí, Pero yo estoy segura de que en tus viajes, en tus presentaciones, en cada paisaje que miras, que te he visto en la naturaleza respirando, he acabado un sí, trabajo, voy a respirar unos días, sí, estoy sí. segura que la mente no te para y que pues No, que por vas mirando supuesto. esta persona, pues rasgos de esta persona pues serían ideales para un personaje o Sí, bien momentos que vives, situaciones que sí, vivimos sí. en la vida cotidiana que los demás, el común de los mortales, pues no lo vemos, ah, mira, ha pasado esto, pero a la vista de un escritor eso queda impreso y siempre le saca partido, estoy segura. Sí, la cabeza nunca para. Sí que estoy aprovechando pues para ir documentándome para Ah, la siguiente, eso sí. ¿ves? ¿Ves? Oye, Escribir no, pero documentarme pues sí que voy ya leyendo Claro. alguna cosita. oye, y de pequeñita ya quería ser escritora? Pues yo creo que sí, mi madre me contaba que con 2 años ya cogía el periódico e iba copiando las letras. Antes de los 3 ya sabía leer. Ajá. Y sí que escribí algún cuento en el cole y cosas de esas. Y luego ya, pues en la adolescencia, pues comencé a escribir poesía, luego relatos y ya por último las novelas. Bueno, a mí no sé si te pasaba a ti lo mismo, pero a mí cuando iba de colonias siempre me tenían, como quería ser periodista, siempre me tenían escribiendo en la revista, mientras los demás andaban trotando por ahí en la revista de Está la bien, eso colonia. está bien. Hala, venga, que te tienes que cultivar. Digo, bueno, pero yo, claro, sí, me gustaba escribir, pero también me gustaba trotar, que era una niña. Y ahí, ala, escribir, no sé. Y esto sí que sí que no será comprometerte. ¿Qué te gustaba de pequeña? Ya leías, claro. Sí, pues la verdad es que leía de todo, desde cómics, porque los superhumor, Mortadelo y Filemón, Zipizape, todo eso, hasta pues los libros de Enid Blyton. Yo es que leía todo lo que caía en mis manos. De hecho, he tenido que releer libros más mayor que leí Mm, con edades que no correspondían, claro, que no no entendí. entendí en su momento y que luego he entendido con el tiempo. Pero eso no Pero sí que pasaba solo. mis padres, por suerte, tenían una biblioteca muy bien surtida y yo todo lo que caía en mis manos yo lo leía. Pero eso de que no se entendía cuando eras pequeña, eh, seguramente nos ha pasado a todos, pero no con los libros que caían en tus manos, sino con los libros que te obligaban a leer en la escuela y en el instituto, que a Sí, veces bueno, claro, claro. no era adecuado, ¿no? Algunos clásicos que te Básicos. hacían leer en ciertos momentos, luego los he releído y ya les he encontrado El kit. Mira, de hecho, eh, tuve un profesor, creo que fue en tercero de BUP, cuando era el BUP, con 16 Sí, 17 sí, sí. años, que nos hizo en unas vacaciones leernos el Quijote entero, las 2 partes. Hala. En unas vacaciones de Navidad, o sea, en 15 días. Y luego se hacía un trabajo que tenías que haberte leído el Quijote entero para poder contestarlo. Y es la primera vez que leí el Quijote. En esas edades, pues no le coges todas las cosas que le puedes coger hoy en día, por ejemplo. Claro. También leía Germán Gess pues, con 12 13 años. Claro, luego lo he releído con el tiempo porque es uno de mis escritores. Bueno, Demián de Germán Gess, de hecho, es mi libro favorito de siempre. Y con el tiempo pues los he releído y claro, hay muchas cosas que no entendías en su momento y ahora sí. Incluso Mafalda, yo leía Mafalda de muy pequeña y claro, todas las cuestiones políticas, sociales que se reflejan en Mafalda hasta que no fui un poquito más mayor no las Por entendí. favor, pero ¿cómo podía leer a esa niña repelente? Pues esto que dices del Quijote, yo tenía en sexto del EGB una profesora
traía libros de su biblioteca. Además, el Quijote era una edición enorme y de los clásicos, la Ilíada, la Odisea. Y entonces leíamos en clase, nos mandaba a leer. Por ejemplo, me acuerdo del Quijote, que muchas veces ella, los niños leíamos, sacaba uno a leer y ella se partía de risa. Y los niños no entendíamos por qué, claro, lo de los gigantes y molinos Claro, y el claro. atacar al rebaño de ovejas y todo eso sí, porque era muy evidente, pero luego ya otras cosas veíamos que se partía de risa y ¿qué le pasará a la profe? Hasta que luego, Claro, claro, con el tiempo sí que lo entiendes, ¿no? sí, El valor sí, connotativo. Bueno, tiempo fugit. Pues, sí. Antonia, sí. Verónica, hemos utilizado tu libro, todo este libro tuyo, Yo Templario, tu último libro, como excusa para entrevistarte e intentar saber más cosas de Verónica García Damat, que siempre nos gusta también. Gracias por esos consejos y por bueno, pues por esa vida de escritora que tan amablemente nos acercas, no solo en los libros, sino con estas entrevistas que nos concedes. Hace un año que estuvimos con el último, a ver si pasa menos, tanto porque escriban más rápido otro, sino Ojalá, ojalá. No, Oye, muchas gracias a vosotros, que estoy muy agradecida de que me hayáis dado la oportunidad de volver a hablar con vosotros un ratito. Y nada, yo siempre estaré aquí cuando queráis. y esto de historia, no acabo de entender el nombre. Historia es historia en griego. Ah, mira, Va ¿ves? sin H y con acento en la última I. Siempre digo que tenía que haberme aplicado más en las lenguas clásicas. No haría esta pregunta absurda. Pues muy Bueno, bien. pues muchas gracias, Verónica García, Gracias a vosotros. por estar con Gracias a nosotros. vosotros. Un Además, saludo. Enséñanos de enseña, nuevo el libro, que enseña hay de nuevo el que... El libro. libro. Y te despedimos ahí con el yo templario, perfectamente con su espada y con su capa de templaria. No se le ve bien la cara, podría ser cualquiera de nosotros, vete a saber. Y espero que tenga mucho éxito con él, por supuesto que sí. Bueno, mira, pues el otro ha sido un éxito total, el último, el del hacha, el del juramento de Tortosa y todos los demás. También queríamos haber hablado en algún momento, tenemos que hablar de Africana. ¿Qué? Sí, cuando queráis. Eso también, bueno. Si me permites, si me permites, Aníbal, y si me permites sobre todo... Yo no entiendo eso, ¿por qué? No, no entiendo, Antonio, ¿por qué la última palabra la tienes que decir tú? Porque, pues mira, yo me acuerdo cuando estudiaba periodismo y nos enseñaban lo que era un debate, que ahora cuando yo veo debates y mesas redondas y todo esto no tiene Sí. nada que ver con lo que estudiaba. Pero siempre se decía que en el debate el que tuviese la última Palabra. palabra era el que ganaba el debate, ¿no? Aquí no se trata de Bueno, bueno, ganar. ¿qué, Yo, qué quieres yo decir? lo que quería que, con permiso de Verónica, eh, terminar el programa con un fragmento de Yo Templario, que Perfecto. dice así: me llamo Sunifred, mi apellido no importa, pues no tengo raíces ni sangre que atestigue mi nobleza, pero sí puedo declarar con orgullo que fui, he sido y soy, mal que le pese a muchos, un hombre, un hermano, un monje, un guerrero, en definitiva, un caballero del temple. A que les gusta este inicio, pues ya saben, la lectura del verano, Yo Templario. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Gracias. Un Nos vemos beso. pronto. Beso. Hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.